Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa. Hoy nos encontramos ya más relajados, pues ya se acabaron los trabajos finales y los exámenes y ya se respiran las vacaciones. Efectivamente, Daniel, hoy estamos más liberados de todo el estrés universitario, pero ya es momento de pensar en qué es lo que vamos a hacer en estas vacaciones. Daniel, ¿cómo piensas aprovechar este tiempo libre? Quiero aprovecharlo en pasar tiempo con mi familia y aquí en su programa. Claro que sí, porque déjenme les recuerdo que Sensor UABC no va a descansar y seguiremos trabajando para traerles lo mejor del quehacer universitario. ¿Qué tal si le preguntamos a nuestros compañeros cimarrones cómo van a aprovechar el tiempo en estas vacaciones? Me parece perfecto, Daniel. ¿Por qué no comenzamos ya con este 10º episodio de Sensor UABC? El pasado 28 de octubre, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, se presentó el Dr. Octavio Islas, director de la revista Razón y Palabra, en donde nos habló sobre el Internet como una nueva realidad comunicacional. Sí, Octavio Islas Carmona, director de Razón y Palabra, Universidad La Salle, México DF. Internet establece una especie de parteaguas histórico. Podemos decir que hay un tiempo antes de Internet y un tiempo después de Internet. Pues tenemos cambios radicales en la cultura de consumo de los medios de comunicación, entre otros de los efectos, y en las ciencias. Hay ciencias que llegaron a su límite y que difícilmente puedan trascender el reto de Internet, y nuevas ciencias están apareciendo, por ejemplo la holonomía, que sería la ciencia de las redes. Alguien advirtió que entre las redes moleculares y las nuevas redes sociales hay enormes similitudes en patrones de comportamiento y que valdría la pena apuntalar una nueva ciencia, una ciencia emergente dedicada al estudio de las redes, ¿no? Son parte de los cambios que ha introducido Internet. Hablando de la amputación, la operación cerebral de realizar la estimación de por qué 5 por 5 son 25, ya la dejaste de hacer, sencillamente te limitas a googlearlo. Entonces, por una parte, en términos de extensión, tú estás prolongando tus dedos. ¿Por qué tus dedos? El sistema numérico es extensión, de hecho, de nuestros dedos. Entonces, la amputación sería la operación mental que antes te permitía conocer por qué razón 5 por 5 es 25 y no en un momento dado sencillamente googlearlo. Eso significa que siempre toda nueva tecnología produce determinadas extensiones, pero va a tener una factura. En términos de Postman y en términos de McLuhan, una amputación a determinado tipo de operaciones que vamos a dejar de realizar. Bob Logan, un muy buen amigo, miembro de la segunda generación de la Escuela de Toronto, ya un viejito quien fue discípulo de McLuhan, dijo, bueno, pues en los 60 no había Internet, pero había McLuhan. Hola a todos, sean bienvenidos a esta su sección de visita. Mi nombre es Rubí Martínez y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de observar algunos cortometrajes realizados por alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Asimismo, tuvimos la oportunidad de entrevistar al profesor Juan Alberto Podaca, que nos platicó un poco de ello. ¡Vamos a verlo! El objetivo del rally de cortometrajes es impulsar la creatividad de los estudiantes de la facultad y generar contenido producido por la misma facultad. Sabemos que en comunicación hay varias materias en donde se trabajan productos audiovisuales y se trabajan también contenidos, guionismo,
estética, análisis de cine, etcétera, ¿no? Entonces, sabiendo que no existía un apoyo por parte de la institución, de la Facultad de Humanidades de manera particular, para ese tipo de trabajos, pues lanzamos la convocatoria esperando recibir pues algunos trabajos al respecto, y pues la sorpresa fue muy grande porque tuvimos bastantes guiones. Al final se produjeron 9 cortometrajes en el formato de rally, que fueron 2 semanas de producción y postproducción, es decir, en 2 semanas tenían que hacer todo y entregaron los trabajos para mostrarlos acá. El premio, digamos, fue de esos trabajos ya producidos, seleccionarlos a través de unos filtros de parte de jurado del comité organizador, conformado por profesoras de la misma facultad que dan clases de cine y medios audiovisuales. Va a ser incluirlos en un compilado, en un DVD en forma, con un trabajo de postproducción. Se va a trabajar corrección de color, se va a trabajar un poco de imagen para poder tener ese material, un compilado de la facultad, y poderlo distribuir, poderlo mostrar en otros lados. Fue una idea mía de manera particular de ver unos trabajos con Héctor Villanueva de Bola 8 que se hicieron en los años 90 en esta misma Escuela de Humanidades. Se hicieron un par de compilados con trabajos en video y en edición análoga, estamos hablando de los años 90, entonces esa fue la idea primordial, ¿no? Además del profesor Juan Alberto Apodaca, el rally de cortometrajes Humanidades en Corto fue realizado por algunos profesores de cine, tal es el caso de Héctor Villanueva, Víctor Soto y Joaquín Chávez. Asimismo, se dio a conocer a los ganadores de los cortometrajes, quienes formaron parte del DVD. Los puntos a tomar en cuenta fueron cuestiones narrativas muy básicas, es decir, que se entendiera lo que querían decir, ¿no? Y cuestiones de cuidado técnico y un poquito de lenguaje también cinematográfico. La sugerencia sería en ese sentido, pues que se avienten lo que les interesa. ¿Qué pueden perder? Pues nada, ¿no? Tienen todo que ganar, entonces yo creo que es perder el miedo a cualquier cosa, ¿no? Siempre los grandes realizadores o los grandes artistas, escritores, etcétera, empiezan por algo, ¿no? Pierdan el miedo nada más. Sí. Juan Alberto Apodaca, estás viendo Sensor UABC. Se encuentra en el Skate Rock Fest Interzona, en donde chicos y grandes vinieron a disfrutar de música en vivo y a pasar un buen rato patinando. ¿Pero quieres saber más acerca de qué es skate? Quédate a ver esto. El skate es un deporte que se practica con una patineta en cualquier lugar de la calle donde se pueda rodar o en una pista especialmente diseñada para su práctica. Se extendió a nuestro país por la influencia de otros países como Estados Unidos, donde la tradición del skate está muy arraigada entre los jóvenes desde hace décadas. Soy Gerardo Retana Córdoba, estudio de negocios internacionales de 4º semestre. Decidí practicarlo porque tenía un videojuego cuando tenía como 10 años de Tony Hawk y miraba cómo patinaban el monito ahí con la tabla y de repente releaba o hacía un truco y dije, está curada, también lo voy a hacer. Y ya compré una tabla baratita de como de 10 pesos me costó. Aproximadamente cuánto me duró una patineta, un mes. Aprendí solo viendo videos, cómo hacían el truco. Y así iba calando y calando días, duraba días para aprender un truco o algo. Utilizo medidas de seguridad, eso depende de cada quien tiene sus gustos y si se quiere cuidar y se cuida mucho a sí mismo, pues va a usar protección, va a usar su casco, sus rodilleras, sus coderas y alguna otra cosa. En mi caso yo no uso nada porque me gusta, casi no ando mucho y nomás me paseo y así. Existen muchísimos trucos, pero entre los más básicos está el ollie, un shove it, un kickflip, un 360 flip, esos son los básicos. Se caracteriza por demostrar habilidades de la persona como conseguir piruetas o trucos, deslizarse por barandillas, bordillos u otros elementos. En este deporte se permite el estilo libre o freestyle. Actualmente podemos encontrar a nivel mundial una variedad de campeonatos internacionales de skate que son de gran relevancia. En algunos de ellos participan las estrellas de este deporte. Cualquiera puede practicarlo, pues depende de los gustos de cada quien, pero sí, si uno quiere practicarlo, pues, lo va a poder hacer si se decide. Los invito a todos que patinen, es un deporte muy bonito, la verdad, se disfruta mucho. Las primeras veces les va a doler porque es como todo, tienes que aprender, tienes que enseñarte, tienes que aguantar el dolor y los moretones en las espinillas. Atrévete a practicar el skate, la diversión y la adrenalina no van a faltar. Mi nombre es Ariadne Ruiz y nos vemos en la próxima.
Sí, diariamente. Sí, todos los días. No diario, pero usualmente suelo consumir verdes rojos. Sí. En el gimnasio, porque están más ricos los alimentos, están más baratos y un poco más naturales. En la cafetería. Depende como que qué día se me antoje cierta cosa, puede ser, no sé, en el Giuseppe's, en el Armando's. En la cafetería, porque tienen los alimentos que más me gustan. Como entre 100 y 150 pesos. Como 300 pesos. Semanal, no sé, unos 200, 250. Entre 80 pesos o 100. Pues pienso que está bien, pero cada semestre que pasa pues van aumentándoles 1 peso o 2 pesos, entonces económicamente deberían ser más baratos. Pues no todos son nutritivos. Pues sí hay variedad, pero yo creo que como que hace falta algo, no sé, o sea, pero en cuanto a, yo creo que las necesidades de todo estudiante, yo creo que sí se cubren con lo que hay. O sea. Me gustaría cambiar las cantidades. Siento que no es justo en cuanto a tamaño, no es muy acorde al precio. Pues que si hubieran un poquito más de frutas, casi no hay nada de frutas ni vegetales. Casi todo es cosas fritas y harinas. Que hubiera más variedad de la que ya hay, alimentos un poco más sanos, que metieran como que más de lo que yo creo que la mayoría de la gente consume. ¿Me podrían decir cómo piensan aprovechar el tiempo de vacaciones? Principalmente voy a pasar las vacaciones con mi familia, pasando pues en mi casa, no vamos a salir de viaje y también aprovechando para estudiar algunos temas. Trabajando y estudiando también. Estas vacaciones se me hace que son una buena oportunidad para seguir aprendiendo, aparte de que pues nos vamos a estresar por la Navidad y sería un buen momento de recapacitar. ¿Qué esperamos para el siguiente año? ¿En qué nos debemos de preparar? ¿Me podrías decir cómo piensas aprovechar este tiempo de vacaciones? Pues lo pienso aprovechar en adelantar el servicio social y si puedo trabajar. Yo también pues voy a salir de vacaciones con la familia, pasar las fiestas navideñas, todo eso, y tal vez repasar uno que otro tema para entrar bien el semestre. Tomar clases intersemestrales. Irme con mi familia a Los Ángeles. Yo pienso más que nada que estas fechas son como para estar con la familia. Creo que voy a estar mucho tiempo más que nada con mi novia, por ejemplo, ir, si se puede, irnos de viaje, ir con los... Pues haciendo servicio social porque no he terminado mis horas y pienso hacer servicio social. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Martín González y el día de hoy vamos a ver una manera divertida, pero sobre todo efectiva, de tonificar y fortalecer todo nuestro cuerpo. Lo que vamos a necesitar para esta rutina es una escoba con la que hacemos la limpieza de la casa o de la oficina. Vamos a hacer 25 sentadillas con la escoba. Inmediatamente después, 15 desplantes de cada pierna. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios para la cintura. Colocamos la escoba detrás del cuello, semiflexionamos las piernas abiertas a la altura de la cadera y vamos a girar nuestra cintura 2, 3. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar los hombros con la escoba. Colocamos la escoba en las palmas de nuestras manos y elevamos nuestros brazos hacia enfrente. Es importante mantener la espalda derecha y el abdomen adentro. Inhala y exhala. Mantén los brazos a la altura de los hombros. Vamos a hacer un total de 15 repeticiones de este ejercicio. Con esta rutina quemamos alrededor de 350 calorías en aproximadamente 30 minutos. Recuerda que puedes enviarme tus dudas y comentarios al correo electrónico activatewabc@gmail.com. Cuídate, actívate y renuévate. Te ha hablado tu amigo Martín González y nos vemos hasta la próxima. Si no te esfuerzas hasta el máximo, ¿cómo sabrás dónde está tu límite?
Derrapando Talento es un evento hecho por los alumnos de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la materia Organización de Eventos y se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre en el Skate Park de la Sharp Rosarito. Estuvo hecho para aquellos skaters que quieren aprender nuevos trucos, participar en el concurso y ganar grandes premios. Los estudiantes de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia se dieron a la tarea de la organización completa, su promoción, difusión y crear un gran ambiente. El concurso tuvo 3 categorías: principiante, intermedio y avanzado. Al finalizar, los patrocinadores regalaron patinetas y herramientas para estos, además de dinero en efectivo. La materia de organización de eventos prepara a los estudiantes a afrontar el reto de llevar el aprendizaje teórico a las calles, directamente con la sociedad, en esta ocasión con los jóvenes que gustan patinar. Esto y más como parte de las actividades de nuestros compañeros cimarrones. El pasado 21 de noviembre se presentó la obra Pim Pam Clown, dirigida por los alumnos de la Facultad de Artes en el Teatro de UABC Rubén Vizcaíno Valencia, donde se presenció un rato agradable lleno de risas. En la guerra no se muere casi. ¿Ah, no? No, que nada, bueno. Hay algunos accidentes, pero es normal. En todos los juegos hay accidentes. ¿Qué clase de accidentes? ¿Qué clase de accidentes? Ya saben, gente distraída que va y choca contra las balas o gente tontorrona que va y se pone justo en los lugares donde van a caer las bombas. Pues hay que ser muy tonto para chocar contra una bala, ¿sí? ¿Y quién gana? El que gane hoy contra el que gane el martes. Leche. ¿Mira el marcador? Sí, pero es que como me estoy muriendo. Tú sabes cómo es esto. A veces se vive y a veces se muere. Para esto de morir no tengo mucha costumbre. Ay, es bien fácil. Porque traen incorporada la anestesia. ¡Ay, no duele! Y proyectiles modernos que no maten, que no hagan daño, que no hagan sangre, ni hemorragias. ¿No se han inventado todavía?
Así que ahora pueden ir a sus casas y comer todo lo que quieran. Pero general, ¿no se acuerda que ya no quedan casas? Y las han rompido todos en las batallas de las casas. El objetivo de esta obra es hacer conciencia al público joven sobre las consecuencias que dejan las guerras, ya que Pim Pam Clown es una obra donde se desarrollan las principales características del clown, que son ingenuidad, fanfarronería, curiosidad y el asombro, donde todo forma parte de un argumento en torno a la guerra. Les van a poder contar un montón de batallitas a sus nietos. La batalla de los nietos. Dios mío. También la batalla de los dioses. Pues mi pasión por el skate nació, yo creo que gracias a mi hermano. Mi hermano menor fue el que me inculcó acá, como que él tenía un videojuego, Tony Hawk Pro Skater 3, todavía me acuerdo. Y pues me gustaba verlo jugar y todo eso, y me llamó la atención el skate. Dije, quiero conseguir un skate. Y pues hasta el momento todavía me acuerdo la fecha exacta de mi primer patineta, que fue en el 2008, el 8 de agosto del 2008. Me dieron mi primer skate completo y ahí fue como quien dice que empecé de plano a patinar. Para mí el skate, para mí es, no sé, el momento de mayor libertad que puedo tener. Es como que te subes a una tabla, sientes cómo vas rodándole ahí, cómo te vas moviendo. Y no sé, cuando vas a la calle que te sientes estresado, que tienes mucha tarea, por ejemplo, ir a la tienda en skate te relaja un montón. Y más aún si te gusta patinar, hacer trucos. Ponerte a hacer trucos es como que te olvidas de tu verdadera vida y pues, tu único momento es el skate y es como que está divertido porque tienes que utilizar toda tu concentración. No puedes... A ver, he estado en torneos en Tecate, he estado aquí en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito y una vez he ido varios al otro lado, pero la verdad nunca me ha tocado concursar en el otro. Pues lo que creo que me hace diferente a los demás skaters, no sé, que yo nunca me concentré tanto en un estilo de como normalmente antes todos tenían, es mi skater favorito, que Chris Cole, que no sé qué, que varios skaters que antes estaban de moda, ¿no? Y pues la verdad yo nunca fui así como que tener mi skate favorito, yo siempre fui como que me gustaba ver el estilo de ellos y trataba como de combinar estilos diferentes de skate al momento de hacer mis trucos, los movimientos y todo, tener como que mi estilo propio pero sacado de varios estilos, no sé cómo explicarlo, pero es como que me siento original de esa parte, ¿no? Porque sí aprendí trucos que se podrían decirse de complicados técnicos, que son los que me gusta hacer más. También aprendí a patinar, no sé, en gaps, que son escalones, lugares grandes para saltar, la verdad bowls también, lo que son los bowls, las quarter pipes y todo eso, me gustan la verdad mucho. Soy como todo terreno en el skate, me gusta patinar en todos lados y yo siento que eso es lo que me distingue, ¿verdad? Porque un truco puede variar, pues cualquier cosa en el skate puede ser un truco. Pues algo simple, un kickflip, el kickflip. Primero para hacer un kickflip tienes que aprender el ollie, que es el truco más básico, que es saltar en un skate, hacer el pop y luego raspar el skate y al nivelarlo en el aire. Ese es el truco más básico y el primero que te debes de aprender. Ya después de haber aprendido ese truco, cuando aprendes a dar el pop, cuando tienes esa coordinación en tu cuerpo, ya los demás trucos van fluyendo conforme van pasando el tiempo y la práctica. Me he beneficiado en muchas cosas, la verdad. Yo, como dije, empecé a patinar más o menos a mediados de segundo, de secundaria. Y pues en ese entonces yo jugaba fútbol, pero tenía pie plano y me dificultaba un poco correr y todo eso porque me cansaba rápido. Y ya fue cuando encontré eso, el skate, y pues la verdad no es como que ocupes mucha condición, no ocupas tantos pulmones, solo es cuestión de tener una buena fuerza en el pie y coordinación y agilidad. Y la verdad, al empiezo no la tenía tanto, pero fui ganándola poco a poco, patinando todos los días, vas adquiriendo coordinación, vas aprendiendo que la repetición es la clave para que te salgan las cosas. No importa cuántas veces lo falles, lo puedes hacer como 1000 veces en un día, pero con una sola vez que te salga es como que una satisfacción bien elegir mercadotecnia, porque no me lo van a creer, pero pues todo viene desde el skate. Yo creo que por eso nació este tema. Yo creo que por eso me están entrevistando, tal vez, que la verdad siempre en la prepa no tenía ni idea de qué iba a estudiar. Por mí hubiera sido cualquier otra cosa, no sé, hasta soldado pensé, pasó por mi mente ser una vez, pero me di cuenta que la mercadotecnia es como que tratar de
de hacer que las cosas, algo que tú quieras vender, por ejemplo, tienes tu propia marca. Por mi sueño siempre ha sido tener mi propia marca de ropa, tenis, no sé, y pues al momento es como una oportunidad perfecta de aprender cómo hacer llevar adelante esos proyectos que tienes, y pues la verdad me encanta tanto el skate que quisiera combinarlo y juntar dos cosas, que son mi carrera y el skate, y pues la verdad sería algo muy a gusto, muy confortable para mí trabajar haciendo lo que me gusta. Mi nombre es Sergio Antonio Federico Baltazar, estudio Mercadotecnia en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Cuéntenme cómo van con sus trabajos finales. Me dormí a las 4 de la mañana. Está de locura. ¿Verdad? Sí. Ay, pues bien atareada, pero pues saliendo, ¿no? Bien. Pues bien, y afortunadamente pues ya estoy en lo último. Ahorita nada más pues me falta que la última materia, que es el intersemestral, que es lo que... Pero ya los trabajos finales pues ya prácticamente ya quedó listo todo. Bien, ya es la última semana y estamos por una calificación. Todo tranquilo. Súper bien, mucho estrés, la muerte, pero buenas calificaciones. ¿A ti cómo va? Muy mal. Muy mal. Pues ahorita muy estresada, son muchos trabajos y pues aprovecho para venir a comer algo y regresarme a este trabajo. Apresurado un poco. Pues ya ahorita ya más relajado, ya es la última semana, ya voy de bajadita. Ahí la llevamos. Pues bien. Ay, hay un montón ya. Bueno, ahorita ya estamos liberando unas materias, pero sí había muchos trabajos. ¿Cómo van con sus trabajos finales? Bien, ¿por qué? Bien apuradas. Bien, más o menos, sí, un poquito retrasados, pero a veces, no sé, te estresas tanto que es como que, ay, lo voy a dejar así, mejor me vengo a comer un ratito y, ay. Pero sí, bien, la verdad siento que va bien. Pues igual está muy pesado, ahorita tenemos que entregar un proyecto final de investigación, tenemos otros proyectos para finalizar antes de finalizar el mes y de salir, y pues está muy pesado, la verdad, estamos muy presionados todos. ¿Y qué piensan hacer estas vacaciones? Ya que acabaron los trabajos finales, ¿cómo piensan aprovechar este tiempo? Bueno, pues primeramente trabajar y pues salir con los amigos. Pues voy a agarrar intersemestrales para pues prepararme más en mi carrera y trabajar en lo mismo. Un curso intensivo del francés, enero. Ay, voy a dormir. ¿A dormir? Dormir, es lo que más quiero, dormir. Dormir y dormir y dormir. Pues ejercicio, más que todo. Claro. Me voy a meter al gimnasio y pues estar con la familia en Navidad y todo eso. ¿Y qué van a hacer en estas vacaciones? Ya, por fin, después de tantos trabajos finales. Trabajar. Trabajar, pasar el tiempo con mi familia, con mi novia, tocar música. Nada de estar con mi familia porque ahorita pues casi no tengo tiempo para estar con mi familia. Y igual salir con mis amigos, con mi novio y pues ir a comprar regalos para Navidad y todo eso. Buscando hacer intersemestrales para no hacer muchas materias en octavo. Trabajar. ¿Trabajar? Yo pienso trabajar. Pues, va a aprovechar para hacer un poco de ejercicio y meterme al gimnasio y pues pasar tiempo con la familia. Pues en realidad no voy a salir de vacaciones, voy a estar aquí en Tijuana con la familia y pues ahí conviviendo. Yo voy a agarrar un intersemestral. Bueno, ya me inscribí en un intersemestral. Pues prepararme porque ya el 16 de enero voy de intercambio, entonces me tengo que ir antes, las clases, empiezan antes allá y pues yo me tengo que ir en enero. Me parece que este semestre ha sido muy exitoso y hemos aprendido demasiado. Yo en lo personal, Ariel, me siento muy satisfecha de todo lo que he logrado en este semestre, pero quisiera agradecer a todos nuestros maestros por los conocimientos adquiridos. Lo importante de estas vacaciones es aprovechar el tiempo e involucrarnos en actividades relacionadas con nuestra carrera para no perder el hilo de la universidad. Por nuestra parte es todo, pero los invitamos a que no se pierdan nuestros siguientes programas porque tendremos sorpresas especiales para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda que esto fue Sensor UABC.